Los cristianos y la cremación. ¿Qué dice la fe sobre este tema? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy vamos a abordar un tema que ha generado mucha curiosidad y debate entre los cristianos: la cremación. Muchas personas se preguntan qué dice la fe cristiana sobre este tema, así que hoy vamos a explorar juntos algunas de las creencias y enseñanzas al respecto. Pero antes de comenzar, déjame recordarte que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Por primera vez en la historia, un número creciente de personas elige la cremación en lugar del entierro convencional al fallecer. Según expertos, esta tendencia comenzará en aumento, con hasta un 70% de individuos prefiriendo la cremación en los próximos 10 años. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿deberían los cristianos considerar la cremación? En este video abordaremos 4 interrogantes clave. Primero, exploraremos qué implica exactamente la cremación. Segundo, examinaremos si la Biblia aborda el tema de la cremación. La tercera pregunta común es si la cremación afectará de alguna manera la resurrección y glorificación del cuerpo según la fe cristiana. Por último, para aquellos cristianos que consideran la cremación, discutiremos aspectos a tener en cuenta al decidir entre la cremación y un entierro tradicional. La cremación es el proceso por el cual se aplica calor extremo al cuerpo de un fallecido dentro de una cámara especial, lo que vaporiza la mayor parte del tejido blando y deja solo los huesos, los cuales son quemados hasta convertirse en polvo o partículas óseas conocidas como cenizas. Este concepto se basa en el versículo bíblico que indica que el ser humano fue hecho del polvo y al polvo retornará. Está en Génesis 3:19. La cremación representa, por lo tanto, el regreso del cuerpo a su estado original, tal como Dios lo creó. Pregunta 1. Los estudios e investigaciones sobre la cremación no solo analizan los aspectos físicos, sino también los impactos ambientales y sociales de esta elección. Según datos de la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha experimentado un aumento constante, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que actualmente más del 50% de los estadounidenses optan por la cremación en lugar del entierro tradicional. El número de personas que optan por la cremación en lugar del entierro tradicional tiende a crecer en las próximas décadas, ya que la cremación se presenta como una alternativa más sostenible a nivel ambiental. Las investigaciones indican que los entierros convencionales ocupan vastas extensiones de tierra e involucran el uso de productos químicos para el embalsamiento, ataúdes de madera y lápidas, lo cual tiene un impacto ambiental considerable. En contraste, la cremación, a pesar de consumir energía y liberar emisiones de carbono, requiere menos espacio y recursos, alineándose con un creciente deseo por prácticas más ecológicas. Más allá de las consideraciones ambientales, la cremación también refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Mientras algunas tradiciones ven en ella una forma de purificación y liberación, otras buscan orientaciones sobre esta práctica en la Biblia y en los textos sagrados. Pregunta 2. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? Es importante destacar que, si bien en el Antiguo Testamento se menciona la muerte en más de 200 ocasiones, el entierro tradicional es el método habitual para el manejo del cuerpo. Sin embargo, no hay ninguna indicación explícita de que este sea el único método válido. Por otro lado, existen referencias a la quema de cuerpos en la Biblia. Un ejemplo es la historia de Saúl y sus hijos, quienes fueron derrotados en batalla por los filisteos. Los israelitas que encontraron sus cuerpos los quemaron debido a su estado de mutilación o deterioro, lo que dificultaba un entierro tradicional adecuado o su transporte a un lugar de entierro. Es probable que la quema de los cuerpos de Saúl y sus hijos fuera una medida práctica ante la imposibilidad de un entierro tradicional. Esto no implica una prohibición de la cremación, sino que refleja las circunstancias específicas de la época y la cultura. Otra referencia a la quema de cuerpos en la Biblia, en 2 de Reyes 21, se menciona que Manasés, rey de Judá, sacrificó a su propio hijo en el fuego, versículo 6, además de practicar hechicería, adivinación y consultar a médiums y psíquicos. Más adelante, en 2 de Reyes 23, 6 y 20, encontramos la historia del rey Josías, quien vio las tumbas que había en la ladera del monte y ordenó sacar los huesos y quemarlos en el altar de Betel para profanarlo. Versículo 16. Luego hizo lo mismo en los altares de las ciudades de Samaria, que habían hecho los reyes de Israel para incitar a la ira del Señor. Versículo 15.
Finalmente, ejecutó a los sacerdotes paganos en sus propios altares y quemó huesos humanos sobre ellos para profanarlos. Versículo 20. Si bien estas referencias mencionan la quema de cuerpos, no se trata de una descripción del proceso de cremación como método de disposición final de los restos mortales. En el caso de Manasés, la quema de su hijo se enmarca en un contexto de prácticas paganas y abominables a los ojos de Dios. Por otro lado, la acción del rey Josías responde a una época de reformas religiosas en el reino de Judá, buscando eliminar la idolatría y restaurar la adoración a Dios único. Es importante destacar el simbolismo presente en estas narraciones. La quema de huesos en altares paganos representaba la profanación de estos lugares y la ruptura con las prácticas religiosas idólatras. El rey Josías, en su afán por purificar el culto y restaurar la estricta adhesión a los preceptos de la Torá, emprendió una ferviente campaña contra los lugares de culto pagano. El acto de quemar huesos humanos en los altares de Betel no solo representaba una clara muestra de desaprobación religiosa, sino también un intento por erradicar cualquier vestigio de las prácticas consideradas abominables. Si bien este hecho no guarda una relación directa con la cremación como método funerario elegido o como un ritual en sí destaca la manipulación de los restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego asociada a la purificación y la profanación. Científicamente, la cremación involucra procesos que han sido estudiados tanto en términos de eficiencia como de impacto ambiental. Investigadores en el área de arqueología y antropología han explorado las diversas formas en que diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y los métodos de cremación empleados. Estos estudios revelan una amplia gama de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación que minimizan la emisión de gases nocivos. Desde el punto de vista bíblico, la manipulación de huesos y restos mortales lleva consigo profundas implicaciones espirituales. En Números 19:11, por ejemplo, se establece que quien toque a alguien que ha sido muerto y sepultado estará impuro durante 7 días. Este versículo subraya la visión de la muerte como un evento que impone una separación ritual, requiriendo purificación. Sin embargo, la cremación como práctica para el manejo de los muertos no se menciona directamente en la Biblia, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. La cremación, en la actualidad, cobra un nuevo significado a la luz de la ciencia moderna, especialmente en el ámbito de la conservación ambiental. Estudios comparativos entre el entierro tradicional y la cremación resaltan las ventajas de esta última como alternativa más sostenible. La cremación reduce la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios y a la descomposición de cuerpos, que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Esta nueva perspectiva, entrelazada con reflexiones bíblicas y aportes científicos, va más allá de la simple disposición de restos mortales. Nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales como la pureza, la memoria, la identidad y la continuidad espiritual en el contexto contemporáneo. La elección entre entierro y cremación se ve influenciada por una matriz de factores que incluyen creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. El diálogo entre fe y ciencia continúa moldeando las prácticas funerarias, reflejando tanto el respeto por la tradición como la adaptación a las demandas del mundo moderno. En este contexto, la cremación no se presenta como una alternativa contraria a las creencias religiosas, sino como una opción que puede ser compatible con la fe individual y las convicciones personales, siempre y cuando se alinee con los principios y valores de cada creyente. En definitiva, la cremación, vista desde una perspectiva integral que integra la ciencia, la Biblia y la sociedad actual, se convierte en una decisión personal y consciente que debe ser tomada con respeto, reflexión y apertura a las diversas perspectivas que enriquecen este debate. Pregunta 3. Muchas personas se preguntan cómo la cremación afectará su cuerpo resucitado y glorificado que Dios les dará en el momento del arrebatamiento. La Biblia nos brinda orientación sobre nuestros cuerpos glorificados en la 1 Corintios capítulo 15. Allí se indica que nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra cuando morimos, pero serán resucitados para vivir por siempre. Estos cuerpos son enterrados en humillación, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fortaleza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios podrá reunir de nuevo el cuerpo de una persona que ha sido cremada? Debemos recordar que Dios usó tierra y polvo para crear originalmente a la humanidad. Si te está gustando este video, te invitamos a darle un me gusta y compartirlo con tus amigos.
Por lo tanto, si Dios pudo usar esos elementos básicos para crear al hombre, también tiene el poder de usar las cenizas o el polvo resultante de la cremación para recrear el cuerpo glorificado. Además, hay todo tipo de maneras en las que los cuerpos de las personas pueden ser destruidos, ya sea por ser comidos por animales, explotados en guerras o quemados. Pero Dios tiene el poder de resucitar y restaurar cada cuerpo sin importar su estado final. Efectivamente, Dios no se ve limitado por la forma en que nuestros cuerpos son dispuestos al momento de la muerte. Su poder infinito supera cualquier restricción física o temporal. Independientemente del tiempo que transcurra desde la muerte, nuestros cuerpos, en última instancia, se descomponen hasta convertirse en polvo. La ciencia nos muestra que el proceso de descomposición varía según diversos factores, como el tejido blando, que puede tardar meses o años en desintegrarse, mientras que el esqueleto, dependiendo del suelo y las condiciones del entierro, puede requerir décadas o incluso siglos para descomponerse por completo. Sin embargo, este proceso natural de descomposición no representa un obstáculo para la resurrección. Dios, en su poderío, tiene la capacidad de recrear un cuerpo glorificado para nosotros, sin importar el estado en que se encuentre al momento del arrebatamiento. Lo primordial es comprender que la cremación no afecta la promesa de la resurrección. Dios no está limitado por las condiciones físicas de nuestros cuerpos terrenales. Su poder reside en la creación de un nuevo cuerpo glorificado, libre de las limitaciones y desfallecimientos de la vida terrenal. En definitiva, la decisión de incinerar o enterrar a un ser querido es personal y debe basarse en las creencias y convicciones individuales, tomando en cuenta las escrituras bíblicas, las tradiciones personales y las circunstancias particulares de cada caso. Los estudios científicos sobre la cremación revelan que este proceso está influenciado por una variedad de factores, como la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. Estas investigaciones se respaldan con hallazgos en tafonomía, la disciplina que examina los procesos de análisis, fosilización y preservación de organismos tras la muerte. Explican cómo el cuerpo humano, con el tiempo, se descompone en componentes más simples, integrándose finalmente en la Tierra nuevamente, en un ciclo que puede variar en duración. Al mismo tiempo, las Escrituras ofrecen una perspectiva reconfortante sobre la transitoriedad de la vida física y la promesa de una vida eterna. En 1 Corintios 15, 42 al 44, Pablo aborda la resurrección de los muertos, describiendo cómo el cuerpo, al ser sembrado en corrupción, resucitará en incorrupción, sembrado en deshonra, resucitará en gloria, sembrado en debilidad, resucitará en poder, y sembrado como cuerpo natural, resucitará como cuerpo espiritual. Este pasaje refleja la creencia cristiana en que, a pesar de la mortalidad del cuerpo físico y su retorno al polvo, existe una forma de existencia que va más allá de lo material, una existencia espiritual eterna prometida a todos los creyentes. Pregunta 4. La última interrogante que exploraremos en este video se centra en la decisión de optar por la cremación, planteando una serie de cuestiones cruciales a considerar tanto para uno mismo como para aquellos cercanos que puedan estar contemplando esta opción. Es fundamental reflexionar sobre el tipo de despedida y conmemoración que se desea para cuando llegue el momento final. ¿Se prefiere un entierro tradicional con una tumba que sirva como lugar de recuerdo para los seres queridos o se opta por la movilidad de una urna? La elección entre estos enfoques puede influir en la forma en que estos seres queridos procesan el duelo y recuerdan al difunto. Mientras que una tumba puede ofrecer un espacio físico para la visita y la reflexión, la cremación puede brindar una mayor flexibilidad en cuanto a la ubicación de los restos. Del mismo modo, se debe considerar si se desea una urna discreta, abierta o un ataúd que permita a los seres queridos despedirse y honrar la vida y el legado del fallecido en un último adiós significativo. Cada elección conlleva implicaciones emocionales y simbólicas que deben ser sopesadas con cuidado para garantizar que se tome la decisión más acorde con los deseos y valores personales. Otra cuestión importante a considerar al decidir entre cremación y entierro es el impacto en tus seres queridos, especialmente si viven en diferentes lugares del mundo. Un entierro tradicional puede implicar una gran logística para que familiares y amigos puedan asistir al servicio conmemorativo. Deben ajustar sus agendas, viajar y posiblemente asumir gastos adicionales. La descomposición del cuerpo limita el tiempo disponible para organizar el funeral, lo que puede generar presión y estrés en un momento ya difícil. La cremación, en cambio, ofrece mayor flexibilidad en cuanto a la fecha y el lugar del servicio conmemorativo. Las cenizas pueden conservarse hasta que todos los seres queridos puedan estar presentes, permitiendo un encuentro más tranquilo y reflexivo. Además, las cenizas pueden ser esparcidas en un lugar significativo o divididas entre familiares y amigos, creando un espacio de recuerdo más íntimo y personal.
Es importante recordar que la Biblia no establece una postura explícita sobre la cremación. No existe una prohibición directa ni una aprobación específica en las Escrituras. Las prácticas de sepultura descritas en la Biblia generalmente involucran el entierro de los cuerpos. Sin embargo, no hay nada que sugiera que la cremación sea una práctica incompatible con las creencias cristianas. En última instancia, la decisión sobre la cremación es personal y debe basarse en una reflexión profunda que considere tus deseos, creencias y las necesidades de tus seres queridos. No existe una respuesta única y correcta. Lo fundamental es tomar una decisión informada y respetuosa que te brinde paz y consuelo a ti y a tus familiares. La Biblia no ofrece una postura explícita sobre la cremación. Si bien figuras notables del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y José fueron enterrados y en el Nuevo Testamento el cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un túmulo, no hay menciones directas a la cremación. Esta falta de referencias explícitas ha dado lugar a diversas interpretaciones basadas en principios generales cristianos y tradiciones eclesiásticas. Algunos argumentan que, dado que el cuerpo es visto como el templo del Espíritu Santo, en la 1 de Corintios 6 del 19 al 20, debe ser tratado con honor y respeto después de la muerte, lo que favorecería el entierro tradicional. Consideran que la cremación podría ser vista como una falta de respeto hacia el cuerpo y al espíritu que lo habitó. Otros, en cambio, sostienen que dado que el cuerpo físico retorna al polvo de cualquier manera, en Génesis 3:19, la cremación es una manera aceptable de acelerar ese proceso natural siempre y cuando se realice con respeto. Argumentan que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos independientemente del estado en que se encuentre el cuerpo al momento de la muerte. Cabe destacar que algunas denominaciones cristianas tenían restricciones sobre la cremación en el pasado, basándose en la creencia de la resurrección de los muertos. La preocupación era que la cremación pudiera de alguna manera impedir la resurrección. Sin embargo, estas restricciones han ido disminuyendo con el tiempo y la mayoría de las denominaciones cristianas aceptan hoy en día la cremación como una opción válida. En definitiva, la decisión sobre la cremación es personal y debe basarse en una reflexión profunda que considere las propias creencias, valores y tradiciones. No existe una respuesta única y correcta. Lo fundamental es tomar una decisión informada y respetuosa que te brinde paz y consuelo a ti y a tus seres queridos. Si bien algunas denominaciones cristianas inicialmente tenían restricciones sobre la cremación debido a la creencia en la resurrección de los muertos, con el tiempo estas posiciones se han ido revisando. Se ha reconocido que Dios tiene el poder de resucitar un cuerpo sin importar su estado físico al momento de la muerte. La Iglesia Católica, por ejemplo, permitió oficialmente la cremación en 1963. Sin embargo, estableció la condición de que no se eligiera por razones que contradijeran la fe cristiana en la resurrección. Además, la Iglesia aún prefiere el entierro de los cuerpos o cenizas en lugar de la dispersión o almacenamiento no sagrado de las cenizas. En general, la decisión sobre la cremación se ha convertido en un asunto de discernimiento individual y creencias personales dentro del contexto de la fe cristiana. Muchos consideran que, siempre que la elección se haga con respeto y no niegue la doctrina de la resurrección, la cremación es aceptable. Cabe destacar que la coherencia con la Biblia en cuestiones de prácticas funerarias, incluida la cremación, debe analizarse más a través de los principios generales y las creencias fundamentales del cristianismo que por instrucciones específicas o comentarios directos de Jesucristo sobre el asunto. En definitiva, la decisión sobre la cremación es personal y debe basarse en una profunda reflexión que tome en cuenta las propias convicciones, valores y tradiciones. No existe una respuesta única y correcta. Lo fundamental es tomar una decisión informada y respetuosa que te brinde paz y consuelo a ti y a tus seres queridos. La coherencia con la Biblia en relación a la cremación o el entierro no se basa en una instrucción directa de Jesús o en mandamientos específicos, sino más bien en cómo se realizan estas prácticas respetando los principios cristianos de dignidad y respeto por el cuerpo, así como la creencia en la resurrección. Por lo tanto, la elección entre cremación o el entierro tradicional no se trata de una cuestión de cumplimiento literal de las Escrituras, sino de cómo estas opciones se alinean con los valores y creencias fundamentales del cristianismo. Espero que las respuestas a estas 4 preguntas les brinden claridad si se encuentran en un momento en el que están considerando estas decisiones finales. Ninguno de nosotros realmente quiere hablar sobre la muerte, pero es importante estar preparados y tomar decisiones informadas sobre cómo desean ser despedidos cuando llegue ese momento. Confío en que este video les haya proporcionado la orientación necesaria para tomar una decisión sabia y acorde con sus creencias y preferencias personales. Los invitamos a compartir este contenido con sus conocidos y a dejar sus comentarios a continuación, expresando sus opiniones y reflexiones al respecto.
Y no olviden suscribirse para más contenido relacionado con la fe y la vida cristiana. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.